Muy buenos días, mis queridos estudiantes, qué gusto saludarlos. Le habla el profesor Andrés Mejía a cargo del curso de álgebra. El día de hoy, en funciones lineales, nuestro propósito es graficar las funciones lineales, ¿correcto? Para eso vamos a trabajar con un pequeño ejercicio. Dice aquí, grafica la función f de x igual a menos 2x más 6. Luego indica sus interceptos con los ejes coordenados, ¿correcto? Aquí vamos a realizar la gráfica. Esta función lo estoy repitiendo, mira, lo estoy copiando, ¿ok? Ahora un detalle. El f de x, este f de x que tenemos aquí, va a ser el y, el y. Entonces, vamos a colocar que f de x lo cambio por y. Acuérdense, cambio el f de x por y porque son iguales. F de x lo cambio por y, lo demás lo vuelvo a copiar. Sería menos 2x más 6. Listo. Lo que quiero son los interceptos con los ejes coordenados. Entonces, el intercepto con el eje, el intercepto con el eje x va a originar que el y sea 0. Si quiero el intercepto con el eje x, el y debe ser 0. Significa que aquí, en esto que he cambiado, el f de x lo cambié a y, aquí que he cambiado, voy a colocar que el y sea 0. Que el y sea 0 y voy a plantear una ecuación, ¿correcto? Entonces, el y es 0. Entonces, coloco aquí, 0 es igual a menos 2x más 6. Menos 2x más 6. Y aquí quiero calcular el valor de x, ¿correcto? Esto pasaría al lado izquierdo. Tendríamos entonces que 2x es igual a ¿cuánto? Es igual a 6. De aquí, esto puede pasar a dividir, ¿correcto? Pasamos a dividir y tendríamos que x es igual a 6 entre 2, 3. X es 3, ¿correcto? Y lo que vamos a hacer nosotros es ubicar esto en nuestra gráfica, en nuestro plano cartesiano. ¿De qué manera? A ver, en el eje X, ¿correcto? En el eje X vamos a ubicar 3. Intercepto con el eje X. En el eje X vamos a ubicar 3. Ubicamos 3 y aquí colocamos un circulito, un lugar, ¿ok? Representamos ese lugar. Ahora vamos a ver el intercepto con el eje Y. Y si quiero el intercepto con el eje Y, ahora lo contrario, el X debe ser 0, ¿correcto? A ver, repasemos. Intercepto con el eje X, Y es 0. Intercepto con el eje Y, con el eje Y, X es 0. Lo contrario, ¿correcto? Lo contrario. Entonces, trabajamos de nuevo aquí. Dice, y es igual a menos 2x más 6. Pero recuerde que ahora x es 0. Entonces, cambio este x por 0. Tendríamos y es igual a menos 2 por x. Pero en este caso, x es 0. X es 0, eso más 6. ¿Correcto? Tendríamos que y es igual a menos 2 por 0 sigue siendo 0, más 6, entonces y es igual a 6. Entonces, significa que en el eje Y ubico Y6. En el eje Y ubico Y6. Ajá, el valor de 6. Y lo representamos aquí con una bolita, listo. Y lo único que vamos a hacer nosotros es con una regla, vamos a formar una línea, por eso es una función lineal. Ubicamos los dos puntitos y trazamos esa línea, ¿ok? Esa recta, esa función lineal, ¿ok? Y pasa evidentemente por esos puntitos. ¿Ya está? Ya tenemos nuestra función lineal, ¿correcto? Ahora, nos están pidiendo
graficar, ya lo hemos graficado, y a la vez los interceptos con los ejes coordenados. Los interceptos son estos lugares donde se han intersectado con el plano cartesiano y la función. Entonces, este puntito, ¿cómo lo representamos? Y este puntito también. Comenzamos con ese que está en la parte inferior. En el eje X es 3 y en el eje Y 0. Entonces, esto sería para X 3 y para Y 0. 3, 0. Y este de aquí, primero siempre va el eje X. En el eje X es 0, en el eje X es 0 y en el eje Y es el mismo 6. Sería 0, 6. ¿Correcto? Recuerda, este punto es en el eje X 3 y en el eje Y 0. Por eso 3, 0. Este puntito en el eje X es 0, primero 0, y en el eje Y 6, 0, 6. Bueno, mis queridos estudiantes, hemos logrado nuestro propósito, que es graficar las funciones lineales. La hemos graficado y a la vez hemos también calculado los interceptos. Bueno, mis queridos estudiantes, por favor, cualquier consulta por interno.